No es seguro al 100%, pero sí al 99%. Hemos encontrado el Arca de Noé. Eso es lo que expresó el documentalista chino Yongwing Cheun, integrante del grupo arqueológico turco-chino que proclamó hace pocos años a los cuatro vientos el hallazgo de esta reliquia bíblica en el monte Ararat, en la frontera entre Turquía e Irán. ¿Pero será de verdad el Arca de Noé? Porque no es la primera vez que grupos de buscadores reclaman este gran descubrimiento. Hasta ahora o bien han resultado ser falsificaciones o no se ha podido aportar ninguna prueba concreta del hallazgo. La verdad es que el hallazgo puede dar mucho de sí. El monte Ararat, tal y como es denominado en la Biblia, los turcos lo llaman la Gran Montaña del Dolor, es un macizo de más de 5.000 metros de altitud muy cerca de la llamada cuádruple frontera entre Turquía, Irán, Armenia y el enclave de Nakhchivan, que es territorio de Azerbaiyán. La historia bíblica dice que tras el diluvio universal, el arca en la que Noé había conservado un macho y una hembra de cada animal fue a posarse en esta montaña. Pues hablamos de Ararat, hablamos del monte Ararat, hablamos del descubrimiento del arca o de las diferentes investigaciones que se han hecho en torno al arca de Noé en este caso, y lo hacemos con Shai Shemer, nuestro experto en estos temas. Porque no es nuevo, el monte Ararat ha sido lugar de búsqueda, un siglo prácticamente buscando los restos del Arca de Noé, podríamos decir, porque exploradores e investigadores de medio mundo siguen escalando este gigante de 5.400 metros, para ser exactos, en busca de pruebas. Hablamos del diluvio. En otra ocasión nos hemos acercado al diluvio y cómo diferentes fuentes, no solamente el relato bíblico, registran este momento de la historia, pero con Shai Shemer nos acercamos a las diferentes evidencias y diferentes investigaciones en torno al Arca de Noé. ¿Qué tal, Shai? ¿Cómo estás? Gracias por poder participar de estos enigmas de la historia y de este escepticismo que nos crean estos hallazgos. Hallar madera en forma de barco es realmente impresionante a esa altura, y hay muchos que dicen que nadie ha encontrado el arca ni la encontrará, pero es un descubrimiento impactante lo que ha hecho esta gente, y podemos tal vez no digamos especular, pero hablar un poco de estas circunstancias que surgieron con el tema del diluvio, el tema del arca, cómo una madera puede mantenerse tanto tiempo y demás. Hay temas históricos, son temas bíblicos. El Génesis dice que el arca realmente de Noé se detuvo en la cima del Ararat. Este monte Ararat, como tú bien has dicho, se halla situado en la parte oriental de Turquía, y es un punto en donde las fronteras van confluyendo de Turquía, Irán y Rusia, y tiene una altura muy predominante, lo que hace que ha sido un monte que ha creado muchos aspectos o sugerencias místicas, religiosas. Mismamente los mismos armenios considerados, ellos se consideran descendientes directamente de Jefet, el hijo de Noé. Claro, hay una epopeya llamada de Gilgamesh, de que esa epopeya de prosa se puede llamar, que se ha descubierto en hallazgos arqueológicos al principio del siglo XX, habla de realmente un relato de diluvios y de inundaciones y demás, lo que trajo con esto, digamos, una especulación si era una copia, lo que dice el Génesis, o una ampliación de un relato que trasciende entre las culturas. No quiero desacreditar el relato bíblico, porque no es un enigma histórico para los que creemos en la palabra de Dios, pero sí no podemos abstenernos de la historiografía y entender un poco cómo apoyamos o no apoyamos o acompañamos el relato del diluvio y del arca. Si vemos las dimensiones de este arca y las leyes que tenemos de ingeniería naval, la posibilidad de que esté a flote no es muy fácil.
que haber trabajado allí con una especie de balancín muy especial y saber distribuir bien el peso y lograr que se mantenga. Eso desde la lógica humana. Llegar realmente hasta esa cima y quedar intacta y comenzar a descender de la misma con animales y demás plantea muchos interrogantes. Ahora, la pregunta de este programa es si realmente se ha encontrado, a través de la prueba del carbono 14, se ha hecho realmente una prolija investigación, y aunque no es un método del más fidedigno, es el que se conoce y el que se usa. Y claro, este método habla de 4.800 años de antigüedad, que puede haber una variante de error significativo o pequeña. Hay una gran discusión. Hay realmente sospechas de que dentro del grupo de investigación había gente con profundidades religiosas que agregaron al relato del descubrimiento un poquito más de emoción de lo que su peso científico pueda tener. De esta manera se sigue investigando. Es un fenómeno de lo que se ha encontrado allí. La pregunta es si, conforme a lo que se ha encontrado, se puede decir que es un arca, ya no digo de Noé, de la antigüedad. En el mar de Galilea se encontró un barco gracias a una sequía que data de 2000 años de antigüedad, pero lo llamaron un barco de la época de Jesús. Pero no se animaron a decir el barco en donde Jesús estaba cuando predicaba, o la pesca milagrosa, o no llegaron a tanto. ¿Es un arca de la época de Noé o es el arca de Noé? Pues son algunas de las preguntas. Algunos dicen que, bueno, el origen volcánico, estamos hablando de la edad de un volcán, podríamos decir, dormido, ya no en erupción, en otros momentos sí, pues podría ser que estuviéramos buscando las pistas de un arca que ya después de la erupción de un volcán en sucesivos momentos, pues quizás ya no estuviera. Esto quizás no quita ni pone necesariamente al relato bíblico. Ahora lo curioso es la fascinación, el seguir buscando en el monte Ararat por parte de muchos investigadores, sobre todo, pues podríamos decir, casi más de un siglo buscando de manera reiterada el arca. Ahora, cuando vamos a la Biblia y al tema de la arqueología, nos hemos ido dando cuenta, mientras que tiempo atrás se dudaba de mucho de lo que decía la Biblia, cada vez hemos ido constatando que el relato bíblico tiene esas evidencias históricas que tarde o temprano, al final, la arqueología le da la razón. ¿Podría estar esto detrás de la fascinación por encontrar el arca de Noé en el monte Ararat? Sí. Hay más de 100.000 obras que se han escrito sobre el diluvio y sobre esta investigación. Ya en principios del siglo XIX, un viajero, Parrot, así es su nombre, realiza una expedición y hablaba de la proa de madera de una embarcación que se veía en verano con los deshielos. Ya en 1850 envían lo que se llama una brigada topográfica, y esa brigada topográfica llegó a una altura de 4.500 metros y encontró un fragmento de madera. Ya el doctor Nouri, en 1892, que proviene de Jerusalén, emprendió un viaje de exploración a las fuentes del río Eufrates. Y se le ocurrió buscar en el monte de Nisri, que es lo que figura como referente en las epopeyas de Gilgamesh, pero todos buscaron en el Ararat. Lo interesante es que encontraron, hay una referencia, y hay una referencia bíblica que es la única que tenemos, y han encontrado madera de barco. Esto sí es maravilloso. Ya de este momento, cuando viene ya la epopeya, ya no de Gilgamesh, sino de la aviación incipiente en el siglo XX, al principio del siglo XX, se sobrevuela el monte Ararat, y son los rusos los que comienzan con las fotografías aéreas este aspecto, y hablan de en la cúspide del monte Ararat, o uno de sus lados, una forma de nave alargada, o de un esqueleto de una nave. Entonces el zar Nicolás II, en plena guerra mundial,
de la Primera Guerra Mundial, envía una expedición que confirma el descubrimiento del aviador, y de eso no sabemos nada. Durante la Segunda Guerra Mundial siguen los soviéticos trabajando en esto, y ya después de la guerra comienza Occidente nuevamente a interesarse y a tener acceso, después de la Segunda Guerra Mundial estoy hablando, a estas zonas y recorrerlas a lo largo y a lo ancho. Es muy interesante que el hallazgo sí comprueba algo, como este programa lo ha indicado, que el relato bíblico, que parece una fantasía alegórica, y me da mucha pena decir que muchos lectores de la Biblia que lo hacen con toda pasión, fe y fidelidad también han creído esto, ahora le dicen, señores, no sabemos si es el arca de Noé, pero sí sabemos de que un barco esté a esta altura, con estas dimensiones y con este tipo de madera, esto es un verdadero milagro. Fue el piloto ruso Vladimir Roskovitsky el que daría el pistoletazo de salida a la carrera por encontrar el arca, al avistarla, como hemos comentado, en un lago helado en 1916. Hemos hablado de esa búsqueda del zar Nicolás II. Y nos vamos más adelante a la historia para encontrar algunas otras pistas. El último que podría haber avistado ese arca fue el estadounidense Daniel McGivern, quien anunció que lo había localizado en un glaciar a más de 5.000 metros de altura mediante las imágenes de satélite de la CIA, y llamó a Turquía a construir un monumento nacional para atraer turistas. Bueno, hemos visto también cómo Hollywood se ha acercado al tema del arca, quizás de una forma con poco rigor, más creativa, demasiada imaginación y bueno, una historia casi alternativa. Pero ¿qué podemos decir de las últimas investigaciones? También hay que destacar la labor de Polyakov en los últimos años. Al final, el Arca de Noé, cuestión de fe o algo más. Bueno, fue en noviembre de 1997 que Washington Times habla de estas publicaciones y las publica realmente con mucho estruendo, y el artículo suponía el final de una larga lucha por conseguir desclasificar estas fotos que realizó la CIA durante la Guerra Fría del Monte Ararat. El Monte Ararat está dentro de un área de exploración, de espionaje también, porque son lugares propicios para colocar, o pueden ser propicios para colocar material bélico. Por lo tanto, esta desclasificación, fue muy importante. A lo largo de la historia muchos han sido los que siguieron buscando documentales, y esto realmente comienza en la época moderna. Vamos a tomar la fecha que hemos dicho, 17 de junio de 1949, cuando los americanos envían fuerzas armadas a la zona para controlar, y se están espiando a los rusos. Como tienen por costumbres, estas fotos que se hacían después, más adelante, una década más, estos aviones que sobrevolaban, uno fue abatido, era de costumbre espiar, ya comienza a principio de la Guerra Fría, y estas fotos aéreas trajeron realmente una advertencia a los expertos. Había una anomalía en la montaña. No se estaba buscando el arca, se estaban buscando armas, se estaban buscando bases militares, se estaban buscando evidencias bélicas. Y de esta manera hay un interés, pero se mantiene aún en secreto. No nos olvidemos que se están hablando de materiales fotográficos con los avances técnicos, tecnológicos más importantes de la época. De esta manera podemos decir que estas fotos son las más fidedignas que tenemos hasta que comienza a haber unas fotos de corte más satelital. Hay pruebas a favor, hay pruebas y en contra del diluvio universal. De ahí comenzamos. A favor es que tanto en mitologías han retomado el diluvio, que hay personas realmente que están de acuerdo que hubo realmente una inundación o una especie de problema, no de glaciación, pero de exceso de aguas, y que trajo o hizo estragos en aquella época. Hay una colectividad de científicos en contra de la misma, pero claro, para llegar el arca hasta tanta altura no se puede cargar
tiene que haber llegado a causa de las aguas. O sea que aquí la pregunta no es si ese es el arca, sino si hubo diluvio. Para llegar a semejante altura debe constatarse de que el agua ha llegado a tal lugar. La discusión sobre el diluvio no es menos profunda que la discusión sobre si este navío que se ha encontrado pertenece a la época posiblemente de Noé o es el arca de Noé. Pues son preguntas, son incógnitas. Nos hemos acercado en otro de nuestros enigmas de la historia y lo hemos tratado, el tema del diluvio universal. Ahora es tiempo de algunas consideraciones finales. Fue, en este caso, las investigaciones de Polyakov las que han dejado algunos interesantes enigmas o interrogantes. Por un lado, él mencionaba cómo la expedición del zar, él creía que seguramente llegó a buen puerto, pero que como no se ha sabido nada después, posiblemente tras el caos que siguió a la revolución bolchevique, pues podría haber desaparecido. Eso es lo que pensaba uno de los investigadores de Polyakov. Ahora también él decía que el misterio se acrecienta aún más cuando en los últimos años Turquía cierra sus puertas para seguir las investigaciones. Así que quedan preguntas por descubrir, enigmas por contestar en torno al descubrimiento del arca. Consideraciones finales, Shai. Bueno, lo que has hablado de Andrei Polyakov tiene suma importancia porque esto fue no patrocinado, pero sí bendecido por la Iglesia Ortodoxa, y es una expedición que parte, como en épocas de las Cruzadas, con una bendición, con una exaltación, con una misión que tiene que ver con la fe, con lo místico, con lo bíblico y con la meta de encontrar el arca de Noé, gracias gracias a los documentos que se tenían o antiquísimas inscripciones que se tenían. Se pensaba que esto era posible, y la expedición de Polyakov fue muy importante por su conocimiento en lo que es historia y desarrollo de todo lo que es el arte y las costumbres orientales. Ahora, cuando estas expediciones son parte de una iniciativa, digamos, más que con una tendencia científica, histórica, arqueológica, viene realmente un incentivo religioso, se puede llegar a cometer algunos errores propios de lo que se está buscando o de lo que está impulsando y de las motivaciones. Entonces tomamos en cuenta que si hablamos de enigma de la historia, a secas podemos decir que todavía no se ha cerrado la discusión sobre cómo llegó esta estructura a tal altura, como dije al principio, y realmente sin ningún tipo de condimento espiritual o religioso, estamos frente a una evidencia de un diluvio el cual se consideraba imposible y cerraría una de las polémicas de grandes científicos de que no hubo tal diluvio. A mí me impresiona de lo que se ha encontrado en la cima del monte Agat. Lo que me ha realmente impresionado muchísimo es el mayor milagro, que no es que el arca ha flotado o ha sobrevivido, sino del diluvio que se ha desarrollado y cómo después de esto comienza la vida nuevamente en la zona. Un verdadero milagro.